Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cuarta charla del Seminario de Divulgación Matemática. El día de hoy va a estar con nosotros el Magíster Juan Paucar. Él Ujú. estudió matemática en pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería, luego estudió una maestría en el IMPA y luego un M2 en la Universidad de París-Saclay. Ujú. Y pues él hoy día nos va a hablar acerca de desigualdades isopermétricas en grupos nilpotentes. Ok, Entonces, bueno, adelante, adelante, Juan. ok, ok. Buenas tardes, creo, sí, para la mayoría de gente, creo. Buenas noches para mí. Bueno, entonces lo que voy a hablar es un tema que está en la intersección entre, qué sé yo, teoría geométrica de grupos y análisis un poco. Eh, Yo lo veo desde un punto de vista de teoría geométrica de grupos, pero hay gente que lo ve desde un punto de vista de geometría subriemanniana y cosas así. Y entonces también para ellos lo estudian de una manera más analítica quizás. Y yo uso una herramienta de análisis que es un poco fuerte, pero es la única herramienta de análisis que uso. Ok, entonces, como sé que en general hay gente que no ha visto mucha geometría, voy a empezar con una parte que es un poco básica, lastimosamente. Que es simplemente decir qué es una variedad riemanniana y tratar de motivar lo que es una variedad riemanniana. Ok, esta es una historia más o menos ya bien antigua, bien conocida para la mayoría de gente, que es que qué sé yo, en un inicio la gente solamente estudiaba superficies y cosas así. No estudiaba variedades riemannianas o métricas que varían de punto en punto. Esto yo lo puedo tomar, como les conté a algunos de ustedes alguna vez, como una motivación que sirve para geometría hiperbólica, que es la motivación clásica, que es en un inicio había el quinto punto, el postulado de Euclides, que es este de acá, que escribí acá, que para cada recta y para cada punto que no está en la recta existe una única recta paralela. Hubo mucha gente que intentó tratar de demostrarlo con geometría clásica mucho tiempo, hasta que llegó alguien que se dio cuenta que no necesariamente es algo que se puede probar, que existen otros tipos de geometrías. Pero digamos, desde un punto de vista histórico, fue Riemann el que consideró, qué sé yo, variedades riemannianas, según lo que alguna vez leí en el Remart, así que eso es todo lo único que sé de eso. Básicamente una variedad riemanniana es simplemente una familia de productos internos que varían de manera diferenciable en un conjunto. Pueden pensarlo en Rn, los que no han visto todavía lo que es una variedad. Y un ejemplo clásico es el semiplano hiperbólico. ¿Qué es el semiplano hiperbólico? Es el conjunto de puntos x, y, donde y es mayor que cero. Y bueno, perdón, quiero anotarlo? Sí. Ok. Eh, una métrica que varía de punto en punto. Entonces, no es exactamente lo clásico que uno ve en pregrado, que se dio al inicio, que es solamente superficies y cosas así, ¿no? Sino son productos internos que varían de punto en punto. ¿Ok? Es solamente para que me gustaría que esto fuera un objeto que fuera considerado natural también, para los que no lo hayan visto todavía. Eh, Algo que no he dicho y quizás no sé si debí mencionar es que cuando tienes una métrica riemanniana también hay nociones naturales de longitud y también hay nociones naturales de área de un disco. La longitud es natural, básicamente, y el área es también natural, pero toma un poco más tiempo. Es por eso que no lo definí. ¿Ok? Y de momento igual no creo que sea importante porque no voy a probar nada, de hecho, solamente voy a contar resultados. Pero bueno, me gustaría que se entendiera por lo menos sobre quién son los resultados. Ok, entonces, ¿cómo haciendo? No, no, ok, ¿cómo es? Ya. Acá. Entonces, ya. Eso solamente fue para tratar de que se entienda que las variedades riemannianas son un objeto bastante natural. Y dos, ahora voy a hablar de desigualdades isoperemétricas en el plano. Entonces, la desigualdad isoperemétrica clásica es, y esto es algo que se ve usualmente en el curso de superficies,
es si tú tienes una curva de longitud L, ¿cuál es el área, la mayor área que puedes encerrar con esta, con esta curva de longitud L? Pues, la respuesta es, esto se da en el círculo, y entonces el mayor área va a ser L cuadrado sobre 4pi, que esto es pi veces L entre 2pi al cuadrado. O sea, la respuesta se da cuando es el círculo, básicamente. Ok, esto es, hay una prueba, la única prueba que yo vi está en Endocarmo, y que usa alguna versión de la desigualdad de Poincaré, o que le llama Wirtinger. Y esto que puede ser escrito de esta manera, ¿ok? El área puede ser acotada, el área encerrada por una curva, gamma, puede ser acotada por la longitud al cuadrado entre 4pi. ¿Ok? Y entonces, desde el punto de vista de teoría geométrica de grupos, estas desigualdades isopremétricas nos interesa más que todo el comportamiento asintótico, más que, más que, más que la desigualdad exacta, ¿ok? Entonces, es por eso que digo que el plano eh, tiene una desigualdad isopermétrica cuadrática, en ese sentido, ¿no? Porque acá hay un cuadrado, de alguna manera, ¿ok? Y el plano hiperbólico tiene una desigualdad isopermétrica lineal. Y para los que ya sepan teoría geométrica, los grupos hiperbólicos tienen desigualdad isopermétrica lineal y están caracterizados por eso también, ¿no? Eh, entonces, ahora, entonces, hay algo llamado función de llenado en español. Nunca lo he traducido todavía, pero en inglés es filling function y en francés es función de remplissage. Y la noción de función de Dehn, ¿ok? Y están, desde el punto de vista de teoría geométrica de grupos, son lo mismo. Quizás desde un punto de vista más de geometría riemanniana, quizás no sean exactamente el mismo, pero son asintóticamente equivalentes. ¿Ok? Entonces, igual lo que digo, ¿no? Entonces, hay una pregunta, la pregunta natural es, ¿existe una desigualdad isoperimétricas para otras variedades riemannianas? Y ok, la manera de decir esto es simplemente esta manera de acá. O sea, define lo que es la función de llenado de una variedad riemanniana. Entonces, si tengo mg, una variedad riemanniana simplemente conexa, ¿eso es necesario? ¿No? Entonces, defino el área encerrada por un camino de clase C1 por partes, o Lipschitz incluso, como el ínfimo del área de todos los discos que extienden a S1. De clase C1 por partes, qué sé yo, o Lipschitz solamente se toma. Para los que es para análisis, Lipschitz implica que es diferencial en casi todo punto por un teorema de análisis que es el teorema de Rademacher. Pero si no, pueden tomar C1 por partes, está bien, ¿no? O sea, para mí es, como yo lo uso, es casi lo mismo. Entonces, el área encerrada por un disco va a ser, el área encerrada por un loop, mejor dicho, por un camino cerrado, es la menor de las áreas de los posibles discos que lo extienden. Por eso pido que sea simplemente conexo para que exista una extensión. Continua por lo menos, o C1 por densidad o algo así. Y entonces la función de llenado, y pongo filling acá, de L es el supremo de las áreas de los loops de longitud menor o igual que L. Nada. ¿Ok? Y es solamente eso. ¿Ok? Entonces, eso es solamente la función de llenado, es una función que de alguna manera guarda el comportamiento de estas desigualdades isopremétricas, de estas variables, que sí. Y ahora, digamos, ¿por qué esto es interesante para alguien que hace grupos o geometría de grupos? Es porque está relacionado, no lo he definido, pero porque, digamos, no quería hablar mucho de eso para gente que no ha visto teoría geométrica, pero hay una noción parecida también de áreas y cosas así, pero que tiene que ver más con combinatoria o con
con resolver el problema de la palabra, que es un problema de grupos, tomaría un poco más de tiempo, y es la llamada la función de Den. Entonces, si tengo, necesito que el grupo sea finitamente presentado. Entonces, si consideramos un grupo actuando de manera buena, igual, digamos esto, para los que no han visto, pueden, acá escribo lo que es exactamente, me refiero por buena, pero uno siempre que ve este por primera vez se pregunta por qué eso es bueno, digamos, ¿no? Pero digamos, si tengo una acción geométrica, le llamo ahí, o buena, entonces la función de den va a coincidir con esta función de llenado. ¿Ok? Entonces las funciones de den capturan bastante información o sea, las funciones de den son un objeto combinatorio y la función de llenado es un objeto más de geometría diferencial, ¿no? Entonces es algo interesante y es un tema clásico, ya bastante antiguo, creo, de los 50 por ahí. Y esta equivalencia es en el sentido que siempre se usa para la gente trigonométrica de grupos, usualmente, que es decir, si yo tengo que dos funciones son equivalentes, si es que puedo minorar f por g y g por f, y este minorar es en este sentido de acá que escribí, que es f de n es menor o igual que c, g, cn más c, y el otro sentido también. ¿Okay? Ya, a fin de cuentas, lo que eso quiere decir es que básicamente todo polinomio cuadrático es equivalente a n cuadrado. Y todo polinomio cúbico es equivalente a n cubo. Entonces, en los polinomios solo me importa el coeficiente de mayor grado. Este es un sentido clásico en teoría geométrica de grupos. Entonces, al final es básicamente solo, como voy a trabajar con polinomios, usualmente solo me importa el coeficiente, el mayor grado, usualmente. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo ahora es que hay una relación entre la función de Den y esta función de llenado. Y ambos es un objeto combinatorio con un objeto de geometría diferencial. Lo que digo yo es que esta función de llenado es una versión cuantitativa de una desigualdad perimétrica, no es exactamente una desigualdad perimétrica. Yo pienso que en general hablar de desigualdades perimétricas, o sea, decir tipo, en el plano uno sabe que la forma que te da esa desigualdad perimétrica es un círculo. Hallar eso en el grupo de Heisenberg creo que me parece bastante difícil. He visto que hay tesis de eso, pero son recientes, son de 2016. Y usan otro tipo de técnicas, que son, me parecieron más complicadas, ¿verdad? Lo que yo hago es un poco más estereogeométrica de grupos, que es, desde mi punto de vista, es más simple. ¿No? ¿Por qué pido menos? ¿No? Pido solamente este comportamiento sintáctico. Ok, entonces ahora lo que digo es que voy a estudiar funciones de Den de grupos o funciones de llenado de ciertas variables riemannianas. Ok, y este va a ser el ejemplo en el que me voy a centrar, ok, que es, si tengo gamma, que es un látiz en un grupo de línea potente, sea lo que sea eso, y sea lo que sea látiz, que voy a tratar de explicar en un poco. Eh, por lo que dije al inicio, básicamente, la función de Den de gamma va a coincidir con la función de llenado de G, donde G va a tener una métrica invariante por izquierda. ¿Ok? Un ejemplo de eso es z cuadrado en r cuadrado, la función de Den de z cuadrado es cuadrática. Algo que también es conocido es, ya mencioné, que la función de llenado del plano hiperbólico es lineal. Ya, y ahora voy a tratar de explicar qué es esto de acá que dije. Algo quizás látiz, usualmente tiene, para los que sepan qué es látiz usualmente es un subgrupo discreto de covolumen infinito. Pero en el caso de grupos nilpotentes, y acá me olvidé de considerar que G debe ser simplemente conexo. En ese caso, usualmente son cocompactos. Entonces, o sea, todo látiz de un grupo nilpotente simplemente conexo es cocompacto. Que no pasa en el caso de solubles. En solubles hay látices que no son cocompactos. Y eso, la verdad no he visto la prueba, solamente sé que está en el Ragunatán. Ok. Ya, entonces voy a tratar de explicar lo que es un grupo nilpotente. Digamos, si uno ha visto
grupos de Lie, esto les parece medio obvio. Y si no, puede que uno también, la primera vez que uno los ve, se queda como, ¿por qué se llaman estos grupos nilpotentes? Eh, la razón viene de álgebras de Lie, grupos de Lie, es porque las álgebras de Lie tienen que ver bastante con nilpotencia, de matrices incluso. Que recuerde, creo que en la charla de Jesús, creo que él mencionó algo de grupos de Lie, pero no me acuerdo muy bien si llegó a hablar de solubilidad o algo así. Eh, en fin, igual eso es algo que digamos, toma tiempo aprender, supongo, como un semestre o un curso, básicamente. En fin, ¿qué es un grupo nilpotente? Es simplemente, define esta operación que es corchete, ¿ok? El corchete en grupos es solamente tomar el conmutador, el conmutador es de dos elementos, es AB, A-1, B-1, y considerar el subgrupo generado por eso. Entonces, un grupo nilpotente es simplemente un grupo donde esta secuencia termina. ¿Ya? Ok, básicamente eso. En un punto. Eh, yo lo veo como una generación de grupos abelianos, en cierto sentido. Incluso en un sentido bastante particular para funciones de Ten, que voy a mencionar nada más. Eh, bueno, y digamos, ¿por qué se le puede llamar nilpotentes? Por ejemplo, el caso más clásico es el grupo de Heisenberg, por ejemplo. Este es el primer grupo que es nilpotente, pero ya no es, ya deja de ser abeliano. Entonces, y el grupo de Heisenberg real es este de acá. Simplemente esta matriz 1, 1, X, Y, Z, X, Y, Z en reales. Y con la multiplicación de matrices usual. Y el grupo discreto es el grupo de Heisenberg con coeficientes enteros, que es este de acá. ¿Ok? Entonces, esto es como que el ejemplo, de hecho, base en que se trabaja acá, que es este de acá que lo dije, que es un látiz en un grupo nilpotente, bla, 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 bla. Como estos conceptos quizás al inicio pueden tomar tiempo en entenderse, yo diría que piensen en este ejemplo, por ejemplo. Este es el ejemplo que deja de ser abeliano, pero ya tiene un poco de dificultad en el nivel de grupos de Lie, álgebras de Lie. Entonces, no sé si queda tan claro para todos, pero el cociente de esta superficie, se puede decir, cocientado por esto, va a ser un espacio compacto y la acción va a ser geométrica. ¿Ok? Entonces, todo lo que he dicho al inicio, estos teoremas que dije acá antes, se pueden resumir y que básicamente si considero como que un subgrupo discreto de un grupo de Lie, nilpotente, simplemente conexo, puedo considerar la función de llenado del grupo grande, va a coincidir con la función de Den del grupo chico. Y entonces para mí ya va a ser lo mismo, básicamente. Puedo hablar de función de Den incluso del grupo de Lie grande, pero ese es un abuso de notación, pero como que se sobreentiende. O sea, ya uno, en el caso de nilpotente, uno puede hablar de funciones de Den de álgebras de Lie, básicamente. Y de hecho, probar las cotas inferiores usualmente se vuelve un problema un poco de álgebras de Lie. Porque uno tiene que buscar extensiones centrales. Entonces uno tiene que usar la cohomología, qué sé yo. Ok, bueno. Ese es el caso nilpotente. Ok, este es un caso raro. Y yo hasta ahorita no entiendo bien por qué pasa eso. Pero, digamos, la función de Heisenberg del grupo de Heisenberg clásico acá es menor igual que n cubo, pero en cambio los Heisenbergs de mayor dimensión, que están definidos a partir o sea, yo solo conozco la presentación de ellos, y sé que están definidos a partir bueno, de un espacio simpláctico, que sí. En ese caso es cuadrático. Esto me parece raro, o sea, sé teoremas de por qué es cierto, pero siempre me parece raro que pase eso. ¿Okay? Ya, entonces el tipo de problemas que hay, usualmente, entonces,
probar cosas sobre las funciones de Den de grupos discretos. Es un tipo de problema que en general puede ser difícil. Depende mucho del grupo, los métodos, o sea, si bien Z es fácil, Z a la N, por ejemplo, SL4 de Z, probar que es cuadrático fue bien difícil, fue probado, no me acuerdo en qué época, la verdad, pero fue probado por este tipo que está en NYU, y el paper fue un Annals of Mathematics. O sea, este caso en particular era bien difícil. Eh, ¿Por qué es difícil en particular? Es porque, bueno, para los que ya saben lo que es una acción, cuando pido que haga la acción geométrica es por isometrías y que sea cocompacto y propiamente discontinuo. Estos son términos para los que no sepan que realmente no me importan, no quiero andar en eso, pero para los que sepan, digamos, cocompacta es que el cociente sea compacto de la acción. Entonces, SL4Z es un látiz, sí, pero es un subgrupo de un espacio natural, pero el cociente no es compacto. Entonces no hay un espacio natural por el cual tratar de hacer algo. Y es por eso que digamos que este es un problema difícil. La verdad, yo no entiendo bien el paper de Jung, creo que es 2012, exactamente en el que hace esto, porque las técnicas son distintas. Y sé que probó cosas así para grupos aritméticos, extendió resultados de Gromov que había en ese sentido, pero recientemente, en el 2017, me parece. Entonces, pues, por lo que digo que este problema en particular es un problema bastante difícil, el de SL4Z. Este grupo no es impotente, por cierto. Ok, también hay otros resultados también que son clásicos. De hecho, voy a acabar bastante rápido. Es que si tengo un látiz, un grupo de lineal potente de clase C, la función de Den está acotada por n a la c más 1. ¿Ok? Es una prueba por inducción y es una prueba bien rara, la verdad. Yo no la entiendo, no la entiendo de verdad, porque es una prueba que define una especie de complejidad y esta noción de complejidad tiene la apariencia de venir de computer science, quizás. O sea, porque esta función de Den también tiene que ver con cosas de resolución de problemas algorítmicos, básicamente. O sea, esto te dice si es que tú puedes resolver el problema de la palabra, que es saber si una palabra es trivial o no en un grupo, en un tiempo finito, o en un tiempo polinomial, mejor dicho. Y entonces los tipos usan una noción de combinatoria rara, que no entiendo la verdad, y han probado esto que era una conjetura, y esto es de 2012, creo. ¿Okay? Han probado que esta función de Den está acotada por n a la c más 1 cuando el grupo es impotente. Que es el caso que me importa, de hecho, en el que estoy trabajando de momento. ¿Ok? O sea, esto es conocido. La prueba es media rara, pero ya la gente lo asume. Y ahora voy a hablar de exactamente qué es lo que hice en mi memoir, que es seguir un artículo de él, también de Jung, que es yo lo considero bastante interesante. Las herramientas que usa análisis también son bastante cool. Simplemente si tengo, para hablar de eso, necesito hablar de lo que es un grupo de Carnot. Un grupo de Carnot es un grupo simplemente conexo, nilpotente, tal que el álgebra de Lie tiene una graduación que es de esta forma, B1 más B2 más hasta BC, y es una graduación en un sentido de álgebras de Lie. Y esto de acá sí es solamente para la gente que ya sabe lo que es un álgebra de Lie. Entonces el corchete de BI con BJ está en BI más J. Entonces es una graduación en un sentido de álgebras de Lie. ¿Por qué estos grupos son bastante importantes en teoría geométrica? Porque están bastante relacionados con la prueba del teorema de Gromov. Hay un teorema de Gromov para la gente de teoría geométrica de grupos que te dice que los grupos de crecimiento polinomial son virtualmente nilpotentes, y la prueba usa conceptos definen el cono asintótico, cosas así, cosas que definió Gromov y que su alumno Pansu, es alguien que está acá,
digamos, desarrolló bastante, también tiene papers bastante importantes en Annals relacionados a los grupos Carnot. Los grupos Carnot están bastante relacionados a conceptos que salieron de la prueba de Gromov, este teorema clásico. Estos grupos son bonitos en el sentido de teóricamente de grupos porque existe algo llamado dilaciones. Lo puse en inglés. Dilación es ST, es un morfismo de grupos que lo que está haciendo es a cada nivel lo está multiplicando por t a la i. ¿Ok? O sea, a este B1 lo multiplico por t, a este B2 lo multiplico por t cuadrado, y a este tipo hasta t a la c. ¿Ok? Entonces, el hecho de que estos espacios vectoriales respetan esta graduación de corchetes hace que este ST sea un morfismo de álgebras de Lie, a nivel de álgebras de Lie. Sí, esto es a nivel de álgebras de Lie, sí. No, porque si multiplico acá por t a la i y acá por t a la j, el t va a salir como t a la i más j, y entonces todo va a funcionar bien. Entonces, estos grupos Carnot son buenos en ese sentido, ¿no? Yo los veo como una generalización del grupo de Heisenberg, por ejemplo, ¿no? O sea, el grupo de Heisenberg, por ejemplo, es un grupo de Carnot Carathéory, así se llama, y lo bueno es que estos grupos ya tienen este ST, y son como un análogo a multiplicar por un escalar. Es como un análogo por multiplicar por un escalar en Rn, básicamente. Entonces, como que uno siempre puede como que encontrar argumentos que funcionan para el plano y tratar de empujarlos y ver qué funciona y qué no funciona. Eh, ya. Bueno. En particular, estos grupos de acá son contráctiles, de hecho son RN. Topológicamente son RN. Si se fijan bien, Heisenberg es un grupo, es R3, pero con un producto que viene dado por relaciones polinomiales. Y de hecho los grupos nilpotentes son así, su ley de producto son polinomios. Al fin y al cabo, son grupos algebraicos y todo. Lo cual igual sigue siendo difícil, ¿sí? En general, creo yo. Ok, y va a ser bastante corta la expedición. Pero, porque no quiero probar nada, la verdad, porque esta prueba puede ser algo larga. Y la idea de prueba, ¿ok? Que quiero contar más o menos es lo que hizo el artículo de Jung. Y es una idea de prueba, es bien informal, la verdad. De hecho, lo que está probando es una versión homológica, porque estas funciones de Den también tienen versiones homológicas. Eh, para los que sepan lo que es una homología o que sea, o simples, esas cosas así. Okay. Pero la versión para funciones de Den también funciona igual. Pero la idea es la siguiente, okay, ya. En el plano, yo quiero probar una simetría isoperimétrica cualitativa, ¿ok? Entonces, cuando digo cualitativa, me refiero de que si comienzo con un lazo es simplemente un camino cerrado de longitud L, y me gustaría que el área que encierra fuera no exactamente el área que uno ya conoce, sino una expresión cuadrática, ¿ok? Del área, de la longitud, perdón. Entonces, la idea más o menos es como que comienzas con una triangulación, o bueno, una cuadrícula del plano, como está acá, y luego considero una cuadrícula un poco más, no más fina, sino más grosera. No conozco otra palabra para eso. Que simplemente los cuadrados se vuelven más grandes. O sea, este nuevo cuadrado acá, uh, menos fina. Ya, gracias, Jesús. Sí, menos fina que será mejor que grosera. Sí. Pero en francés siempre usan eso. Pero sí, tampoco no me gusta mucho usarlo, de hecho. Grosero. Eh, Anotar, gracias. Entonces, lo que estoy haciendo acá es considerar
este nuevo cuadrado, lastimosamente, creo que debí usar un papel cuadriculado en vez de un papel normal. Eh, y es básicamente este cuadrado sobre este cuadrado acá, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, este es un cuadriculado de 1 por 1, es un cuadriculado de 2 por 2, y este es un cuadriculado de 4 por 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la idea es bien informal lo que estoy haciendo. O sea, porque el teorema que se usa para demostrar esto es un teorema que se llama el teorema de Ferrer-Fleming. Es una versión especial para trigonometría de grupos que te permite aproximar mapas cualesquiera por mapas simpliciales, en algún sentido. Y aproximar en un sentido cuantitativo. Ok, entonces, llamo a P0 la aproximación de alfa. Alfa es el lazo original. Y esta es la aproximación en la triangulación cero, ¿ok? Sería algo así como... Esto es algo difícil de dibujar, la verdad. Sería algo así, o sea. Okay, va a ser una suma de cuadraditos por los que pasa el lazo, básicamente. Básicamente, no es exactamente eso. Pero uno puede aproximar el lazo por una suma simplicial, digamos. Una suma de cuadrados, básicamente. Y así sucesivamente, ¿no? El P1 va a ser la aproximación menos fina acá, y así sucesivamente hasta que termino, ¿no? Porque, digamos, si mis cuadrados son tan, pero tan grandes, la curva va a estar metida dentro de ella y la aproximación va a ser 0. Y esto más o menos se va a dar como que en el tiempo logaritmo de 2 de L. Más o menos, ¿no? Para que como que el 2 a la K coincida con el perímetro de la curva. Igual de eso de nuevo es bastante ligero, la verdad. Entonces, puedo considerar como que la diferencia entre P1 y P0 eh, es, eh, es el borde de R1. P2 menos P1 es el borde de R2, donde estos R1 y R2 son básicamente sumas de cuadraditos, básicamente. Y entonces, lo que esto al final te va a decir es que el área que vas a poder llenar por este lazo alfa, puedes acotarlo como esta suma de áreas, de R1 hasta RK. Este es un menor igual en un sentido de teoría geométrica de grupos, en un sentido asintótico. Sí, es por eso que mucho lo que digo va a sonar muy informal, la verdad, y es que lo es, la verdad. La prueba usa este teorema que digo de análisis. Y entonces la idea es que el RK consiste básicamente en L entre 2K cuadrados de área 2K. O sea, el RK es básicamente como como que la curva. Quiero saber con cuántos cuadrados puedo aproximar el alfa y entonces va a ser como que L entre 2 a la K, ¿no? Porque cada cuadradito me está dando una longitud de 2 a la K. Entonces tengo esta cantidad de cuadrados, pero un K cuadrado me da 2 a la K al cuadrado. Entonces si multiplico esto acá en área, me está dando como un área L por 2 a la K, aproximadamente. Entonces si sumo todas estas áreas, tengo desde L1 más 2 hasta 2 a la K. Entonces el área encerrada por la curva, puedo acotarla por esta suma. Y esta suma es más o menos L2 a la K más 1. Pero recordemos que K es más o menos el logaritmo de 2. Entonces esto es más o menos L cuadrado, básicamente. ¿Qué es lo que queríamos? O sea, hemos más o menos encontrado una cota por el área encerrada por un lazo cuadrática, que es lo que uno espera en R cuadrado, ¿no? Pero no es una cota no es una cota muy buena, de hecho, desde el punto de vista de geometría riemanniana. Pero desde el punto de vista de geometría de grupos, te permite, como es más ligera, te permite generalizar la prueba.
Y de hecho ahí voy a terminar, porque lo que quiero hacer es probar usando esta idea de prueba que he dado, es posible generalizar, probar desigualdades isoperimétricas cuantitativas, o mejor dicho, acotar algunas funciones de grupos, de grupos Carnot. Y eso es lo que hace Jung en un paper, y eso es lo que he seguido yo en mi memoir de máster. Y digamos, lo bueno es que Jung solamente trabaja con grupos 2 nilpotentes, y digamos, yo siento que, y bueno, sí puede extender un poco los resultados que él hizo para ciertas clases de grupos penilpotentes, pero los grupos que en particular yo estaba buscando, porque mi asesor había probado unas cuotas sobre ellos, no salen de manera tan directa. O sea, siento que hay varios, en el paper hay varios lemas que son interesantes, que yo los considero como una versión cuantitativa de teoremas clásicos de topología algebraica. El teorema clásico que tengo en mente es simplemente que si tengo un fibrado sobre un camino, para los que sepan, el fibrado va a ser contráctil, entonces puedo como que levantar el camino. Lo que yo quiero es hacer esto de manera cuantitativa, o sea, que el levantamiento y como que tengan una longitud comparable a la longitud inicial. Y eso es un problema distinto y difícil, de hecho, ¿no? Depende mucho del grupo en general. Bajo ese tipo de ideas es que yo siento que se pueden probar, se pueden generalizar estas ideas de Jung para probar cosas en grupos impotentes. Y pienso, bueno, no he intentado mucho todavía esos, pero sí, siento que sí se debería poder. Y ha sido menos de una hora, pero bueno, ese es todo lo que les pensaba contar. No sé si he ido muy rápido, pero igual bueno, espero que les haya agradado lo que les he contado. En general, a mí me interesan ahora bastante las funciones de Venn y son invariantes de geometría de grupos bastante interesantes y están relacionados a, eh, a estos problemas isoperimétricos, ¿no? Eh, bueno, algo que voy a volver a mencionar, pero es que esta prueba acá, que es media combinatoria, o sea, no sé, a mí me gustaría que hubiera una prueba geométrica, pero eso es, no sé, quizás muy optimista, que soy yo, no sé. Y bueno, acabé. No sé si fue muy corto, ¿no? Eh, Eh, Ahí acaba, ¿no, Juan? sí, ya acabo. Sí. ¿Hay alguna pregunta? No sé. Sí, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, es el momento de realizarla, cualquier duda que haya tenido. Bueno, yo tengo más o menos Sí, ok, una sí, duda, sí. pero es como que más o menos, porque para esto se necesita cosas de geometría y cosas de álgebra. Entonces, pero me recomienda algunas otras cosas de otras áreas aprender, por ejemplo, para seguir para teoría geométrica de grupos. La geometría de grupos depende mucho que te interese, ¿no? O sea, El yo- enfoque, ¿no? o sea, hay mucha gente que hace también cosas más de geometría hiperbólica, ¿no? Que está acá, eh, él, digamos, él sabe más de esas cosas, pero, o sea, depende, hay muchas orientaciones. Digamos, lo que yo he hecho está relacionado bastante a la parte de los grupos nilpotentes. Eh, pero digamos, si hay mucha gente, la otra inspiración para trigonometría de grupos usualmente es topología de baja dimensión. Y ya eso, en mi opinión, toma tiempo aprender eso, la verdad. Pero por lo que, honestamente, lo que yo he necesitado ha sido un poquito de análisis.
álgebras de Lie, grupos de Lie, cosas así. Y ya, de hecho, sí. No mucha topología de baja dimensión. Que igual a mí me parece bastante difícil, la verdad. Así, tengo que decir. Pero, o sea, digamos, siento que si conversas con la gente adecuada, quizás, o sea, te puedes acostumbrar. Gracias. Ricardo puede activar su micro para que pueda realizar su pregunta. Hola Juan. Eh, Hola Jesús, ¿qué tal? eh, Mi pregunta es, en la prueba que estabas haciendo, ¿en qué parte estás utilizando que es nilpotente? O, por ejemplo, si fuera un grupo abeliano, eh, Sí. ¿queda obvio? O Eh, en este caso es que el único Lie abeliano va a ser simplemente conexo, va a ser Rn, ¿no? ya. Pero, Entonces, por ejemplo, podrías tomar métricas diferentes, qué sé yo, ¿no? No. O todos son eh, equivalentes. son ¿Cómo equivalentes, funciona? o sea, siempre y cuando sea invariante por izquierda, son equivalentes en el sentido de teoría geométrica. Ah, ya, entiende. Sí, eso Sí, o sí es sea, en el verdad. sentido tú sabes, Tienes ¿no? razón, tienes razón, tienes razón. O sea, solo Eh, te importa como que el comportamiento en la esfera, una cosa así, ¿no? O sea, lo importante es la invariancia por izquierda, ¿no? Porque para que sea acción geométrica, ¿no? Entonces, y si fueran dos nilpotentes, ¿también es igual de rápido o no? No, o sea, la idea es básicamente, O sea, ¿en qué parte está la nilpotencia que está en la prueba, no? No, sí, no, sí, sí. no me está quedando claro. Es que básicamente la hipotenusa está acá, ¿no? Que tú agarras la triangulación y le estás aplicando la dilación por 2 a la i. ¿La triangulación tiene alguna propiedad especial? ¿Es alguna Sí, acción de un sí, grupo? ¿El es látiz una actúa? propiedad especial, pero es una propiedad especial rara que, o sea, no quise decirla porque es rara, la verdad. Es simplemente, pero digamos, la idea es esa, ¿no? Es comenzar con una triangulación adecuada, que se llama que sea horizontal en algún sentido, y lo que haces es aplicarle las dilaciones, ¿no? Acá lo que estás haciendo es que lo multiplicas por un escalar, nada más, ¿no? Las triangulaciones. Pero en general, en los grupos Carnot, lo que haces vas a aplicar las triangulaciones, estos ST que definí, ¿no? Ah, Y ya, o sea, a ver, un rato, a ver si yo estoy entendiendo. O sea, tú tomas el álgebra de Lie, ¿no? sí, Luego, supongo que utilizas la aplicación exponencial sí, sí, que induce mapas en el grupo, ¿no? sí. Eh, Ahora, la triangulación viene desde el álgebra de Lie, o sea, supongo que ahí empiezan a aparecer estas... Al o- inicio tú agarras cualquier triangulación, pero como que te gustaría que sea una triangulación mm, horizontal, se llama. Horizontal es que, o sea, has dicho, lo ideal sería que fuera una triangulación donde todos los vectores tangentes que estén como que en B1, más o menos. todos tus vectores tangentes están en B1. Ah, ya, O sea, eso entendí. sería lo ideal, pero eso no pasa. Eso es muy difícil. No pasa eso, tienes que hacer un truco así medio raro. Es como que es raro, agarras una función que no está separada, que no está muy lejos de la identidad, una cosa así, y deformas la triangulación por esa función, pero ya deja de ser triangulación, simplemente es un morfismo o sea, te va a dar un mapa continuo y eso te va a permitir deformar los simples. Es raro, o sea, ¿a ti te gustaría, de hecho, una triangulación que fuera horizontal en el sentido de que cada vector tangente quizás esté en esta distribución, hay una distribución invariante por izquierda eh, inducida por esta partición. Hay una distribución invariante por izquierda. Ah, ya, ya, entendí. Ah, ya, Sí. eso sí te puedo. Ah, O sea, ya. es raro, la verdad. O sea, al final, de hecho, se vuelve una cuenta de tipo álgebra homológica, quizás, o bueno, como uno no hace cuentas de homología, así, eh, de homología sin simplicial, qué sé yo, o singular. Pero no entiendo, o sea, ¿cómo jugaría rol entonces la homología? En el H1, por ejemplo, ya ese es cero, ¿no? Porque es simplemente conexo, Sí. ¿no? Entonces, cómo jugaría rol ahí la homología? O,
¿O estoy totalmente equivocado? No digo homología como tal, sino es que es algo que también he mentido. Y es que esta función de den tiene un análogo homológico. ¿Ok? Que ¿Ya? es simplemente, en vez de considerar acá mapas de S1 a la variedad, consideras ciclos. Ah, ya. Y entonces ya que consideras ciclos tal que el borde del otro sea, ¿entiendes? Y para ciclos también, también tienes noción de área, que se llama masa en general. Y ya es como que ahí se vuelve un poco más homológico quizás. Ah, ya, entonces estos S1 son tipos o sea, se anulan. No se, ya, las imágenes de G se representan ciclos en H2, entonces. Sí, sí, si quieres, sí, sí. O sea, claro, representan, pero son de alguna manera triviales. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿O son no triviales? Desde un ¿Cómo? punto de vista topológico, sí, ¿no? Pero desde un punto de vista cuantitativo, o sea, o sea, son triviales, sí, pero a ti te gustaría Ah, que, claro, son triviales, tienes razón, son triviales. Qué pero tonto. que el tipo que los llene fuera controlado. Y eso es lo raro, ¿no? Es como que cuando mezclas análisis y un poquito de topología, a veces pasan esas cosas, ¿no? Ah, más o menos ya creo que sí entiendo. Ah, ya. Sí, 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 o sea, la prueba es complicada, o sea, yo no pienso tampoco en mis sistemas. Hay otra pregunta. ¿Y esa graduación que tienes del álgebra de Lie, de dónde parte? O sea, el BDC son los tipos que se anulan en el paso C. El BDC menos uno son los que. Sí, 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 sí. Esa es Ah, la ya. también, sí. No, sí. Es que es que en cada pedazo sean como que la serie central esta que no dije, ¿no? Sí. Perdón, se me fue un O rato sea, ¿En cada qué? o sea, que la suma de B1 hasta BK, digamos, no, Ya, perdón, es al revés, perdón, es del otro lado, claro. Desde BK para arriba, ¿no? para arriba, sí. Esos son como que estos tipos de acá. Claro, los que aparecen en GDK. Sí, Bueno, en el álgebra de Lie de GDK. en Algebraic, sí. Sí, 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 claro, a todo nivel Algebraic, sí, claro. Ah, ya. ¿Qué más? Entendí. Entonces ahí sería. Ah, ya. Un Sí, sí, es análogo. algo que también sí lo metí bajo. Sí. Porque al final, digamos, lo importante para ese test es esto de acá, pero esa condición también. No, no, eso sí te entendí, ¿no? Era solamente que es el mapa inducido del álgebra de Lie para el grupo de Lie, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, sí te entendí, no te preocupes. Ah, ya. Ah, ya, entonces entendí. ¿Y o sea, digamos, qué estructura adicional tienen estos grupos de Carnot? ¿Tienen alguna, qué sé yo, estructura simpléctica? O, No exactamente, tienen. por ejemplo, para dimensión 4, ¿hay alguna O propiedad sea, extra? Heisenberg, claro, o sea, Heisenberg es como que un ejemplo clásico de geometría de contacto, ¿no? Ya, sí, eso es verdad. Pero no, estos tipos no es exactamente simpléctico. O sea, si bien Gromov habló de cosas así, eh, el tipo de geometría que tienen es una geometría subrimaniana. ¿Ok? Subremeniana. Subrimaniana. Que también tiene implementación física también, ¿no? O sea, yo he visto gente, algunos de Weinstein, también que hacen cosas de geometría subrimaniana. Ah, Pero ya. una métrica subrimaniana eh, es una variedad con una distribución que es parecida a la de contacto, ¿no? Es como que es una distribución que es lo contrario a una foliación, ¿ok? O sea, una foliación es, si es una foliación, entonces el conjunto, si es un punto, el conjunto de puntos por lo que tú puedes ir por caminos tangentes a tu distribución, es una hoja, ¿no? Es una subvariedad, qué sé yo. Ya, es una variedad subbrowniana es lo contrario, tú puedes ir de ese punto a cualquier otro punto, mediante caminos, mediante unión de caminitos. En Heisenberg Ya. se puede hacer eso, ¿no? O sea, porque te acuerdas que, o sea, contacto, Claro, la- contactos son las hojas que claro, supuestamente son simplécticas, más o menos. eh, sí, sino que, o sea, para mí, Bueno, contacto es como geometría, un tipo de geometría, o sea, si tú por ejemplo agarras la geometría de contacto,
Y hay como que una distribución natural. En Heisenberg, por ejemplo, acá hay una distribución, creo que el XY. Eso tú lo llamas horizontales. Caminos horizontales son caminos que sean tangentes a esta distribución natural. Tú puedes ir de ese punto a cualquier otro punto mediante caminos por partes, C1 por partes. Ya, eso es un teorema que recién me enteré cuando vine acá, que es cuando la condición para que esa distribución pase eso es que la menor álgebra Lie que contenga esta distribución sea el todo, una cosa así. Es medio raro, es el teorema de Montgomery, una cosa así. Ah, ya. Escuché, me pareció muy chévere, la verdad. No vi la prueba porque no la entendí, o sea, la verdad era bien larguita, pero me pareció bacán. O sea, es una condición para que si tu distribución sea como que lo contrario a una foliación. Es como que si tú agarras un punto cualquiera, puedes ir a cualquier otro punto mediante la composición de caminos horizontales, una cosa así. Ujú, ujú. Y es una condición de Alger-Lie que es natural. La prueba no tengo ni idea, la verdad. Pero entonces lo que hace esa gente es como que definir. Hay gente en Italia bastante que les gusta eso. Entonces lo que hacen es como que agarran ahora una métrica solamente definida en tu distribución, ya no definida en todo el ambiente global. Entiendo, entiendo. Y entonces, digamos, como que ya la gente se pone a hacer cosas que hacía en geometría riemanniana para este tipo de geometrías. Y, por ejemplo, la geometría de contacto es un caso particular de este tipo de geometrías. Sí, o sea, los grupos de Carnot son un ejemplo bastante usual para la gente que hace geometría subriemanniana. Y hay como que la interacción en contacto. O, por ejemplo, incluso, otra cosa que hace Jung también es... En tu escrito está la definición concreta de lo que es un grupo de Carnot. eh, sí, ¿No? más o menos. Sí, sí, sí. Sí, digo, Dice, sí, esto es, ya. No, pero esa graduación siempre existe o no. Ah, no, 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 no no, siempre existe, tienes no siempre razón, no existe. siempre existe, tienes toda la razón. O sea, o sea, vas a cambiar el álgebra Lie, básicamente. O sea, lo que hay una operación, sí, que agarra un álgebra Lie y le asocia su Carnot. Claro, 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 es que esa suma no, claro, no siempre es directa, ¿no? Siempre es, Esa operación claro, es importante en teoría geométrica incluso. O sea, sí, 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 imagino. Ya. Hay otra pregunta, ajá. aprovechando que, que, que se acabó rápido. Eh, este, ¿Esto se puede pasar a los cocientes de este grupo G? O sea, por ejemplo, tú has hecho caso cuando G es simplemente conexo, ¿no? ¿Qué pasa si pasa un cociente de G? ¿No? En teoría esa es una isometría, ¿o no? Eh, O podría tomar, o sea, no, si tomo un cociente de tal manera que es una isometría local, qué sé yo, ¿no? no, sí te entiendo, claro, pero el problema es que necesitarías que este ST, o sea, Ah, también baje. es por un grupo discreto, ¿no? Entonces vas a necesitar que el ST te lleve el grupo discreto dentro del grupo discreto. Y Ah, ya, tienes razón. no pasa. Sí, sí, Claro, no va a pasar de ninguna manera. Bueno, para algunos T podría pasar, pero para algunos de exacto. Sí, por ejemplo, no, para tienes razón. ese 2 a veces pasa. De hecho, una condición dentro del teorema de Jung, que es un poco largo, pide que ese 2 el grupo discreto, caiga dentro del grupo. Claro. Ya, sí tienes razón. Ya, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda. Bueno, al parecer no. Okay. Eh, Agradecer a Juan Paucar en nombre del grupo por aceptar la invitación para que exponga. Y siempre es bueno
al menos para nosotros que aún es, que a la gran mayoría que estamos en pregrado, conocer temas nuevos que la verdad es que muchas cosas no sé, bueno, al menos yo todavía no veo en pregrado y dudo con ver muchas cosas. Y siempre es bueno conocer para tener un mayor, una visión más amplia de lo que viene a ser en sí la carrera de matemática, en qué más o menos te puedes dedicar cuando egreses. Y bueno, en esa parte nos apoya Juan con esta exposición. Sí, bueno, nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta, una última vez, si no, para poder cerrar la sesión. Bueno, Jesús, adelante. Otra pregunta, Juan, A ver, ¿ya? aprovechando la oportunidad. Eh, las homologías que aparecen en estos grupos nilpotentes son conocidas, son de alguna manera de... Ah, Porque, por ejemplo, a ver, te digo más o menos el fenómeno que a mí me gusta, ¿no? Es, eh, por ejemplo, si tomas G, tomas varios productos de G, si conocieras la homología de G, puedes conocer la homología del producto de G, pues, ¿no? sí. Medio fácil. Yes. Entonces, esto te define, tienes mapas, uno que es el mapa de multiplicación, que va del producto de G para G, Sí. y es el mapa diagonal, que va de G para el producto de G. Ya. Este tipo de mapas te define un mapa en homología, de los dos, de G y la homología de G por G. Ujú. Pues si tomas todas las colecciones de homologías, o sea, que son espacios vectoriales, ¿no? Ujú. Tomas todas esas colecciones, eh, eso lo que te define en algunos casos de G así muy concretos, por ejemplo, cuando es SL2, ¿no? Ya. Son álgebras de vértices, Ah, ya. muy Ujú. concretas. Entonces, y eso, digamos, si se conoce las homologías de Claro. G, más o menos uno puede conocer muchos ejemplos Ujú. eh, de álgebras de vértices que, bueno, son poco comunes. Entonces, para el caso semisimple, como que ya hay una clasificación. Cuando el grupo G es semisimple, Claro. ya, todos los que salen son estos, en su listita. Pero para el caso nilpotente, medio que no se conoce mucho. Ya. Entonces, por ejemplo, se conocen qué sé yo, las homologías de estos grupos, o sea, hay una herramienta más o menos para conocerlas, No, no, o sea, o con estas triangulaciones que tú me estás diciendo horizontales. claro, Hay algunas reglitas por ahí que, por lo menos que se sepa. El producto wedge sí es una álgebra conocida, ¿no? claro. No, Pues, no. O sea, yo siento que, mira, como que hay una álgebra de Lie con la que estoy trabajando y la que he visto resultados de álgebras de Lie. De repente hay algo ahí, pero yo lo dudaría, pero que solamente hay un grupo de Lie natural asociado a los espacios jet, que es básicamente, consideras todos los jets de clase como que hasta nivel K de Rn. Y he visto resultados sobre la clasificación de representaciones de eso. ya. Homología no sé, la verdad. O sea, de repente hay, de repente no hay. Y quizás, no sé, no sé si Frank sepa, no sé, pero yo la verdad sí. O sea, igual acá solamente me interesa a mí el H2 de G y ya, pues ahí, y eso. Pues es solamente para encontrar cosas por debajo. Sí, pero Ya. no, Ya. sí, o sea, desde el punto de vista de álgebras de líneas potentes, yo tampoco conozco mucho. O sea, solamente sé lo clásico nada más. Ya. Gracias. Lo chévere. De nada. No, no, sí. Está bonito. Ya, sí, ya. Ya no te voy a molestar. Ya que. Pues, Bueno, ¿alguien más tiene alguna última duda o consulta?
Bueno, al parecer no. Y agradecerte una vez más, Juan, por la exposición y por el tiempo que te has dado. Sé que ya deberían estar durmiendo. Todo bien. Y bueno, ya se va a cerrar la sesión. Muchas gracias.